Como se puede apreciar en la portada, a nuestro grupo nos corresponde hablar acerca de lo que es la anatomía macroscópica de la circulación mayor y menor, con un enfoque principalmente en lo que es el sistema venoso ácidos y la vena cava. Antes de entrar en tema o antes de entrar en contexto con el tema, me gustaría dar una breve introducción acerca de lo que es la anatomía general de las arterias y las venas de la circulación mayor. Tenemos entendido que las arterias y las venas son una especie de conductos que se encargan de transportar la sangre a todo alrededor de nuestro cuerpo y de los tejidos. Con esto, sabiendo esto, ya nos podemos dar cuenta lo importante y lo fundamentales que son. Es por esta razón que se deben estudiar a profundidad. El elemento principal o el elemento más importante de lo que es la circulación en general, tanto mayor como menor, es el corazón, que es una bomba muscular y se denomina de esta manera porque literalmente es el que bombea la sangre y también se encarga de transportarla y distribuirla, todo esto a través de los vasos sanguíneos que está conformado por las arterias, las venas y los capilares. Las arterias por su parte se encargan de transportar la sangre oxigenada y con muchos nutrientes en dirección hacia el corazón. Las venas se encargan de transportar la sangre poco oxigenada y con muy pocos nutrientes. Y los capilares por su parte se encargan de formar ese punto de unión o esa zona de unión en donde va a ocurrir todo el intercambio de gases y nutrientes entre lo que es los tejidos y la sangre. Entonces tenemos dos tipos de arterias, podemos distinguir dos tipos de arterias, las arterias del sistema locomotor y las arterias viscerales. Las arterias del sistema locomotor son aquellas que están destinadas únicamente a los músculos y su gasto sanguíneo va a depender mucho del estado en el que este músculo se encuentre, si está activo o en reposo. Las arterias viscerales son aquellas que se encargan de nutrir y brindar el funcionamiento a los órganos y su densidad va a variar de la importancia y la funcionalidad del órgano. Es por esta razón que muchos órganos que son muy activos poseen solo arterias muy pequeñas, pero en mayor cantidad. Ahora, en cuanto a su dirección y trayecto, pues su trayecto generalmente siempre va a ser rectilíneo y puede presentar ciertas curvaturas que es debido a la presencia de estructuras óseas que deben ser rodeadas para continuar con su trayecto. En cuanto a sus relaciones, va a presentar dos tipos de relaciones óseas y relaciones musculares. Las relaciones óseas, como les venía comentando, las arterias en su trayecto se van a encontrar con estructuras óseas que si bien las pueden rodear, o también pueden pasar por su interior y a menudo estas mismas estructuras óseas alrededor de sus caras presentan las impresiones de estas mismas arterias. Ahora, las relaciones musculares se refieren a que cuando una arteria va en su transcurso normal, común, se puede encontrar con el de un músculo. Entonces a esto se le denomina satélite de la arteria que sigue o de la arteria que va a cubrir. Ahora, en cuanto a su distribución, las arterias generalmente emiten dos ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son todas aquellas que presentan una abertura o presentan un ángulo de abertura con relación al vaso de origen. Y las ramas terminales son aquellas que van a presentar una abertura, un ángulo de expansión en relación al órgano, ya sea en contacto con él o en su interior. Ahora, en cuanto a las anastomosis, va a presentar dos tipos de anastomosis arterioarteriolares y anastomosis arteriolovenulares. Las anastomosis arterioloarteriolares se van a producir por diferentes factores y también existen varios tipos. Las anastomosis arteriolovenulares se producen entre las arteriolas y las vénulas y entonces generalmente se consideraban muy raras, pero últimamente se han encontrado en muchos de los tejidos, inclusive en el plano cutáneo. Ahora voy a pasar a hablar un poco acerca de lo que es la anatomía de las venas y en cuanto a su estructura tiene ciertas características que las diferencian de las arterias, como por ejemplo que su pared es mucho más delgada, es menos elástica y se dilata con mucha facilidad. En cuanto a su anastomosis, posee muchas anastomosis y de variados tipos. En cuanto a su trayecto, generalmente es rectilíneo y es menos visible en lo que respecta a los nervios de lo que corresponde al tronco. Y en cuanto a su distribución, se podría decir que existen muchas más venas que arterias debido a que en los miembros se utilizan dos ramas
o dos nervios colaterales. Tenemos dos tipos de venas, las venas superficiales y las venas profundas. Las venas superficiales son las que encontramos en el plano superficial, en el plano subcutáneo, son muchas más visibles y por esta razón ofrecen múltiples oportunidades de cateterismo. Las venas profundas son aquellas que se encuentran en el plano son aquellas que se encuentran profundas a la fascia del revestimiento de las arterias y de ellas desembocan las arterias superficiales a diferentes alturas. Ahora puedo hablar un poco acerca de lo que es la inervación de las arterias y las venas. Si nos vamos un poco más hacia la histología, esta nos va a decir que las arterias están inervadas por fibras postganglionares simpáticas, aunque esta inervación simpática se hace mucho más evidente en lo que es las arterias que las venas. Pero si nos inclinamos un poco más anatómicamente, esta nos va a decir que las arterias y las venas están dotadas de sensibilidad y movilidad. Por lo tanto, son características que corresponden al sistema autónomo. Entonces, los vasos sanguíneos, para llegar más rápido a las arterias, lo que van a hacer es que van a recorrer el trayecto más corto. Y este puede ser de las arterias viscerales o los grandes troncos, cuyos nervios provienen de estos mismos troncos, o las arterias periféricas, cuyos nervios provienen de los nervios craneales o los nervios espinales. Ahora ya entrando más en el tema, puedo dar una breve introducción acerca de lo que es las venas cavas y las venas acigos que mis compañeras pues más adelante van a desarrollar con más profundidad. Entonces tenemos la vena acigos. La vena acigos es una muy importante e indispensable vena que se va a encargar de transportar toda la sangre a lo que corresponde la pared torácica posterior y el abdomen hacia el corazón. Y para ubicarnos anatómicamente, esta se encuentra ubicada en la mitad derecha de lo que es la mitad de la columna, en el lado derecho de lo que es la mitad de la columna vertebral. Ahora tenemos también a la vena cava. La vena cava se puede dividir en dos ramas, vena cava superior y vena cava inferior. La vena cava superior, como lo dice su nombre, es aquella que se va a encargar de transportar toda la sangre de toda la región superior, es decir, cabeza, cuello, brazos y tórax. La vena cava inferior es la que se va a encargar de transportar la sangre de toda la región inferior, es decir, pies, piernas, órganos del abdomen y pelvis. Buenos días, mi nombre es Alismar Valero y hoy les voy a hablar sobre las características generales del sistema venoso. El sistema venoso es un sistema que transcurre por el mediastino posterior y sugiere una ruta anastomótica entre el sistema venoso cava inferior y cava superior, el cual también tiene importancia como vía alternativa para el retorno venoso hacia el corazón. Este sistema es el encargado de llevar la sangre desde los capilares hasta la aurícula derecha, debido al gran gradiente que existe entre el sistema venoso y esta aurícula. A servicio de este sistema hay una gran red de capilares venosos, también llamados venulas, que se encargan de unir a las venas entre sí para originar dos grandes troncos, los cuales son la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas vierten toda la sangre directamente hacia la aurícula derecha del corazón. Es por tanto que este sistema venoso tiene muchas funciones entre sí, por ejemplo, lo del retorno venoso, comunicar a la vena cava superior y a la inferior entre sí, y también en lo que es el volumen minuto cardíaco. Este sistema está constituido por tres grandes venas, lo cual es la vena acigos, la vena hemiacigos y la vena hemiacigos accesoria, las cuales se encuentran a cada lado de la columna vertebral y no solo se encargan de comunicar a estas dos grandes venas, sino que también se encargan de drenar los espacios intercostales. Es importante resaltar cada una de estas para entender su importancia y su ubicación. Empezaré hablando sobre las venas acigos. Las venas acigos se encuentran en el mediastino posterior y nacen a partir de dos raíces, una raíz lateral y una raíz medial. La raíz lateral es confluente de la vena subcostal derecha y la vena lumbar ascendente derecha, y su raíz medial tiene que ver con la vena cava superior. Es importante resaltar que sus venas penetran en el diafragma a cada lado del hiato aórtico. Es también importante decir que luego del corto trayecto que tiene esta vena, llega a la altura de T4
y forma como una especie de arco, que es el arco de la vena ácigos, en donde pasa por encima del bronquio principal. También es importante resaltar que esta vena ácigos tiene una gran comunicación con lo que es el pulmón derecho, específicamente con su cara mediastínica, y por tanto deja una pequeña impresión en esta. Ahora hablemos de un poco de las afluentes de la vena ácigos. Cuando hablo de las afluentes no me refiero más a la relación que tiene esta vena con otras venas, por ejemplo, las venas intercostales posteriores, las venas esofágicas medias, las pericárdicas, y también en estas se unen lo que es la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria. Ahora pasaré a hablar sobre la vena hemiácigos, la cual está ubicada al lado izquierdo. Esa es una de las diferencias que tiene con la vena ácigos. La vena ácigos se encuentra a la derecha y la vena hemiácigos a la izquierda, pero también supone dos raíces en cuanto a su raíz lateral, la subcostal izquierda y la lumbar ascendente izquierda. Y de esta misma manera también tiene una importante relación con lo que es el pulmón izquierdo. Al mismo tiempo que la vena ácigos tiene afluentes, es decir, tiene relación con otras venas, como lo que es las venas intercostales posteriores, las venas esofágicas medias, venas pericárdicas y bronquiales izquierdas, igual que con la vena hemiácigo accesorias, pero todo esto tomando en cuenta que es del lado izquierdo. Para culminar con lo que es el sistema venoso, debemos hablar con la estructura más sencilla de él, que es la vena hemiácigo accesoria, que es la más sencilla y es netamente torácica, pero aún así cumple la misma función que las venas hemiácigos y hemiácigos accesorias, la cual es drenar y comunicar la vena cava inferior con la superior. Esta nace a partir del quinto espacio intercostal y desciende al lado lateral de la columna vertebral hasta T7, donde desemboca y forma una especie de arco que al final se une con la vena ácigos. Es por tanto que este sistema venoso es muy importante. Ahora podemos hablar de un poco de lo que es el retorno venoso. El retorno venoso no es más que la sangre desoxigenada que regresa al corazón por medio de lo que es el sistema venoso de la circulación. ¿Qué es lo que lleva de regreso la sangre al corazón? Bueno, pues sabemos que el aparato circulatorio es un sistema cerrado, por tanto la presión que hay entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho hace que esta sangre regrese por medio de las venas cavas hasta la aurícula derecha. Hay muchos factores que actúan en cuanto a este retorno venoso y podemos conseguir que el retorno venoso debe ser igual a lo que es el gasto cardíaco. En cuanto a sus factores tenemos que la función de la bomba cardíaca, la contracción muscular y los movimientos respiratorios son muy importantes para llevar a cabo el retorno venoso. El sistema circulatorio está diseñado para cumplir con múltiples funciones. La principal es transportar la sangre por todo nuestro organismo con la ayuda de las venas y arterias. A pesar de trabajar en un mismo proceso, estas funcionan de maneras diferentes y presentan características únicas. Una vena es un conducto o vaso sanguíneo cuya función es conducir la sangre desoxigenada de los capilares sanguíneos hacia el corazón. Una arteria es cada uno de los vasos a través de los cuales fluye la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Existen grandes diferencias entre las arterias y las venas, no solo en cuanto a los hallazgos histológicos de cada una de ellas, sino en una compleja cantidad de funciones que cumplen y que van más allá del aporte o retorno sanguíneo. Tanto las arterias como las venas están compuestas por tres capas: las túnicas íntimas, la túnica media y la túnica adventicia. Las arterias son las que poseen una pared de mayor espesor, facilitando el transporte de sangre a mayor presión. A medida que las arterias se alejan del corazón, su túnica media va disminuyendo en fibras elásticas y ganando en músculo liso, pasando de ser arterias elásticas de conducción a ser llamadas arterias musculares de distribución. En la túnica íntima se encuentra el endotelio, una fina capa de células aplanadas en contacto con la sangre, con funciones secretoras y reguladoras, involucrado en la adhesión celular, la coagulación y la vasodilatación, entre otros, y que depende de muchos factores incluidos el estrés
de cizallamiento al que se ve sometido. Separando la túnica íntima de la capa media, en las arterias musculares se encuentra la membrana elástica interna. Separando la túnica media de la adventicia se ubica la membrana elástica externa. La distensibilidad venosa. Las venas son estructuras muy flexibles, de manera que al aumentar la presión sanguínea en su interior, sus paredes se dilatan y como consecuencia incrementa el volumen sanguíneo que contiene. Esta relación presión-volumen o distensibilidad venosa determina las variaciones del volumen sanguíneo contenido en una vena en respuesta a cambios en la presión venosa. Hola a todos, yo soy Rosángel Materán y les vengo a hablar sobre la vena cava superior. Esta es una enorme vena que lleva la sangre de la cabeza al cuello a los miembros superiores y la llevan al atrio derecho, mejor conocido como la aurícula derecha. Para tener una mejor idea sobre su origen tenemos que tener en cuenta lo que son las venas brachiocefálicas, las cuales se dan a través de la unión de la vena yugular y de la subclavia, dando así dos ramas, una rama derecha y una izquierda, donde esto se encuentra en la parte superior del mediastino, donde se pueden observar detrás del primer cartílago costal, donde sí dan origen a la vena cava superior. El trayecto de esta, su trayecto es algo vertical, es oblicuo, se dirige hacia atrás y hacia abajo, donde pasan por delante de la raíz pulmonar derecha, donde penetra en el pericardio, encontrándose así con el atrio derecho a través del orificio oval. Este trayecto mide aproximadamente entre 6 a 8 centímetros en adultos, donde tiene un calibre de 20 a 22 milímetros, donde su eje mayor es en la cara anteroposterior y sus caras laterales, lo que son derecha e izquierda, estas son un poco más anchas. Las relaciones dependen de su situación, ya que están ubicadas en relación con el pericardio, donde estas tienen una porción superior y una porción inferior. Su porción superior se encuentra con el extrapericardio y la inferior se encuentra con la porción intrapericárdica, donde la porción extrapericárdica tiene relaciones anteriores, donde esta depende o está representada por la pared torácica, la cual está formada también en ella se encuentran lo que son los dos primeros cartílagos costales, se encuentra el borde derecho del esternón, se encuentran los vasos internos intercostales y esta pared tiene un proceso donde está formado por un receso costomediastínico de la pleura, también tiene lo que es el borde anterior del pulmón derecho y restos tímicos o el timo. Medialmente a ella se encuentra lo que es relación el pericardio y el ascendente del arco aórtico. Lateralmente de la vena se encuentra o se puede ver lo que es el nervio frénico con los vasos pericardiofrénicos situados en una fascia endotorácica donde se separa la vena de la pleura mediastínica y la cara mediastínica superior. Posteriormente se encuentran dos porciones, una porción por encima del arco de la vena ácido y una porción debajo del arco de la vena ácido. Por arriba se puede visualizar la relación con la tráquea y los vasos linfáticos paratraqueales. Debajo de esta se puede visualizar lo que son la raíz pulmonar, donde se encuentran los bronquios principales, se puede ver lo que es la vena pulmonar y la arteria pulmonar superior derecha. La pericárdica está formado por un pericardio ascendente sobre la cara anterior que en la cara posterior. Esta está tapizada por un pericardio seroso con raíz cardíaca donde separa y envuelve a la vena. Por delante se tiene relación con el saco fibroso, con restos tímicos y con grasa mediastínica. Medialmente a ella se encuentra lo que es el arco aórtico ascendente separado por un orificio derecho del seno transverso del pericardio. Lateralmente se encuentra lo que es el saco fibroso en relación con la pleura mediastínica y posteriormente se encuentra lo que son las venas y las arterias pulmonares. Al terminar el corazón, la vena tiene relación o se prolonga medialmente al atrio derecho, donde luego de ella se encuentra en la parte de abajo el seno de la vena, la cual está en la parte sinusal del atrio,
donde ésta luego llega a encontrarse con el orificio y con la desembocadura de la vena cava inferior. Los afluentes de esta, su principal afluente es la vena ácigo, pero esto también tiene ciertas terminaciones como lo son las venas bronquiales, venas esofágicas, venas mediastínicas y gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Salas. En esta ocasión le hablaré sobre el sistema de la vena cava inferior. En cuanto a su definición, la vena cava inferior es un tronco venoso o una vena de gran calibre en el cuerpo humano. Se sitúa cerca del corazón, con el objetivo de retornar sangre desoxigenada que ha recorrido la cavidad abdominal, la cavidad pélvica y los miembros inferiores, hasta llegar a la aurícula derecha del corazón. Es la vena satélite de la aorta abdominal y reúne el retorno venoso de todas las venas infradiafragmáticas. En cuanto al origen, la vena cava inferior se origina de la unión de dos venas ilíacas primitivas en el flanco derecho, a nivel de la cuarta y quinta vértebra lumbar, debajo de la bifurcación aórtica. Consta de las siguientes medidas: 22 centímetros de largo, 3 milímetros de diámetro y una estructura de tipo propulsor. Aporta al corazón derecho una enorme cantidad de sangre. Sin embargo, no representa la totalidad de la sangre infradiafragmática, de la cual una parte toma la vía paravertebral de las venas ácigos. Ahora bien, con el trayecto. Desde su origen, la vena cava inferior se dirige hacia arriba, siguiendo el lado derecho de la columna vertebral lumbar, llega debajo del hígado y se inflexiona a la derecha hacia el segmento retrohepático. Atraviesa el centro tendinoso del diafragma por un foramen que le es propio y penetra en el tórax. Se dirige hacia arriba y medialmente perfora el pericardio y termina en la cara inferior del atrio o aurícula derecha. Su longitud varía entre 20 y 25 centímetros en el adulto, su calibre es de 20 a 30 milímetros. Presenta dos dilataciones en los puntos de desembocadura de las venas renales y de las hepáticas. Continuando con la idea, tenemos las variaciones de la vena cava inferior. Por el hecho de que su origen embriológico a partir de las venas cardinales inferiores, que son bilaterales, la vena cava inferior es a veces doble en su parte inferior, por lo menos debajo de las venas renales, en ocasiones puede estar delante de los uréteres. Por último, existen anomalías relativas a sus afluentes, en particular a las venas renales. Entre estas tenemos vena cava inferior izquierda. Confluye con dos venas renales izquierdas, cruza anteriormente la aorta reuniéndose con la vena cava inferior derecha y la vena renal derecha, continuando luego como una única vena de características habituales. Luego tenemos doble vena cava inferior. Es una variante anatómica infrecuente causada por la falta de fusión de las venas supracardinales derecha e izquierda en el periodo embrionario. Fue identificada de manera incidental en los estudios de imagen, ya que son asintomáticas. Tenemos también ácigos a continuación de la vena cava inferior. La interrupción de la vena cava inferior con continuación de la vena ácigos, también conocida como la ausencia del segmento hepático de la vena cava inferior con la vena ácigos, es una anomalía vascular poco común con una frecuencia de alrededor de 0,2 al 3%. No obstante, su incidencia aumenta en pacientes con defectos cardíacos congénitos. Es parte del grupo de anomalías del retorno venoso, ya que implica una vía de retorno anormal para que la sangre de la mitad inferior del cuerpo que fluye a través del sistema colateral formado por las venas ácigos y hemiácigos. Seguidamente, ausencia de la vena cava inferior con preservación del segmento suprahepático. Esta constituye una malformación frecuente del 0,07%, pero su presencia representa del 5 al 9,5% de las trombosis venosas profundas idiopáticas en pacientes menores de 30 años y usualmente está asociada con otras patologías congénitas. Tenemos vena renal izquierda retroaórtica. En esta anomalía, la vena renal izquierda es única y tiene trayecto retroaórtico. Se debe a la persistencia de la vena supracardinal con regresión de la intersubcardinal. Se documentó una prevalencia de hasta el 3,4%. Puede existir una comprensión de esta vena aberrante entre la aorta y la columna vertebral. También tenemos la vena renal circumaórtica, que existen dos venas renales izquierdas rodeando la aorta. La vena de trayecto posterior es caudal a la preaórtica. Su origen se debe a la existencia de las venas intersubcardinal y la intersupracardinal. Se calcula una prevalencia del 2,4 al 8,7% y su identificación es relevante a la planeación quirúrgica de nefrectomía. Tenemos también el uréter circúncavo, es la anomalía del desarrollo venoso abdominal inferior donde el uréter rodea a la vena cava a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar. Se han descrito aproximadamente entre 400 casos en las historias revisadas.
Ahora bien, continuando con la idea, tenemos las relaciones que se describen en 4 segmentos. Uno es el origen. La vena cava inferior es la derecha de la bifurcación aórtica y ambas se encuentran en la región terminoaórtica. Es retroperitoneal, situado delante de la columna lumbar de la iliosoas, detrás de la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. Está rodeada por los nodos linfáticos laterales de la cava retrocava, la precava y los lumbares intermedios. El uréter derecho la sigue lateralmente. Tenemos la segunda, segmento abdominal. Se pueden distinguir 2 segmentos, suprahepático y retrohepático. En el segmento suprahepático, por la parte de atrás, la vena se aplica al flanco anterior derecho de la columna lumbar con los orígenes corporales del músculo psoas de la vértebra torácica 12 a la lumbar 5. Por encima de lumbar 3 se relaciona con el pilar derecho del diafragma entre este plano parietal y la vena se interpone a un vaso vasculonervioso. Las ramas derechas de la aorta abdominal, las cuartas arterias lumbares, penetran bajo los arcos de la inserción vertebral del psoas mayor, la arteria renal derecha y la arteria suprarrenal media, la raíz medial de las venas ácigo, vena lumbar ascendente, los nodos linfáticos retrocavos pertenecientes a los nodos lumbares derechos, el tronco simpático lumbar derecho situado detrás y lateralmente de la vena cava inferior y los 2 nervios esplánicos derechos que se dirigen al plexo celíaco. A la derecha se relaciona de abajo hacia arriba con el uréter y los vasos ováricos o testiculares que descienden verticalmente sobre la cara anterior del psoas mayor, con el polo inferior del riñón derecho y por último con su hilo que está amarrado a la vena cava inferior por la vena renal derecha corta y ancha. Luego se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, que es suprarrenal y pararrenal. La cabeza de la glándula puede estar oculta por la vena cava inferior. De ella la vena recibe la vena suprarrenal capsular media, que emerge el hilio de la glándula de la cara posterior de la vena cava inferior. A la izquierda tenemos que abajo la vena está aplicada a la aorta y es algo posterior a ella. A medida que asciende la vena se separa de la arteria separada a ella en la región celíaca. La vena cava se relaciona con las ramas que se originan de la cara anterior de la aorta. La vena renal izquierda se cruza con la cara anterior de la aorta, que viene a terminar en el lado izquierdo de la vena cava inferior. Los nodos linfáticos preaórticos, intercavoaórticos, plexo aórtico abdominal, nodo celíaco derecho, mesentérico superior, aórtico renal y muy cercanos a la cava inferior, medial y posteriormente a la aorta y el origen del conducto torácico en la cisterna del quilo. Por la parte de adelante tenemos la cara anterior, que es seguida en sus 2 tercios inferiores por nodos linfáticos precavos pertenecientes al grupo de los nodos lumbares derechos. Se pueden describir las siguientes porciones: subduodenal, que abajo hacia arriba, la cara anterior de la vena cava inferior está cruzada por la arteria ilíaca común derecha. Ambas están cubiertas con el peritoneo parietal posterior. La raíz del mesenterio, que es oblicua hacia abajo y a la derecha, la cruza a la altura de L4 o L3, a la cual contiene el eje vasculonervioso mesentérico superior, y por encima del cruce precedente la vena cava está cubierta por la fascia retrocolónica derecha, adherencia de la hoja posterior del mesocolón ascendente primitivo, al peritoneo parietal posterior que la separa de las arterias y venas cólicas. Retroduodeno pancreático. La fascia retroduodena pancreática, adhesión de la hoja posterior del mesoduodeno primitivo al peritoneo parietal posterior, separa la vena del mesoduodeno páncreas. Detrás del adherencia de la arteria ovárica o testicular derecha, cruza la vena cava inferior a la altura de L3. Por delante de la fascia retroduodena pancreática corresponde a la cara posterior de la cabeza del páncreas, enmarcada con la primera porción del duodeno perpendicular a la vena, por la segunda porción paralela a la vena y por la tercera porción duodenal que cruza a la vena perpendicularmente a la altura de L3 y L4. La vena porta hepática se ubica oblicua hacia arriba a la derecha y adelante en el conducto colédoco, oblicuo abajo y a la derecha. En relación con la cabeza del páncreas termina en la segunda porción del duodeno. Aquí también se relaciona con los arcos vasculares duodeno pancreático. La vena cava inferior, cubierta por el peritoneo parietal posterior del foramen omental epiploico, comunicación con la gran cavidad peritoneal con el vestíbulo de la bolsa omental, transcavidad de los epiplones.
Tenemos también el segmento retrohepático. La vena cava inferior se excava en un canal o bien en un conducto por la existencia de una lengüeta hepática retrocava en la porción posterior de la cara diafragmática del hígado, la cual está unido por un tejido conectivo denso y por las venas hepáticas y el ligamento venoso entre el lóbulo derecho lateralmente y el lóbulo caudado medialmente. Este segmento se encuentra en el ligamento coronario, donde la vena ocupa el centro de la superficie de este segmento desprovisto del peritoneo. De tercero tenemos la travesía diafragmática. La vena cava inferior utiliza un foramen cuadrilátero fibroso e inextensible que se encuentra en el folículo derecho del centro tendinoso del músculo diafragma, donde está acumulado por el ramo abdominal del nervio frénico derecho. La vena ocupa el foramen y su adventicia se adhiere a él por tractos fibrosos. Tenemos también el segmento torácico. La vena se dirige hacia arriba, adelante y a la izquierda, describiendo una curva cóncava hacia el centro tendinoso. Se puede considerar este trayecto como enteramente intrapericárdico, debido a que la vena está rodeada por un pericardio fibroso que se inserta en el diafragma reforzado por fuera del ligamento frenopericárdico derecho. El pericardio seroso tapiza la vena en una extensión de aproximadamente 1 centímetro. La vena cava inferior termina en el atrio derecho en la parte posterior y derecha de la cara inferior por un orificio oblicuo adelante y abajo y medialmente su borde inframedial, y presenta una válvula rudimentaria que es la válvula de la vena cava inferior. Seguidamente tenemos los segmentos. 1. Segmento hepático, derivado de las venas vitelinas. 2. Segmento suprarrenal, derivado de la vena subcardinal derecha, de la anastomosis hepática subcardinal. 3. El segmento renal, derivado de la anastomosis subcardinal y postsubcardinal. Y 4. Segmento infrarrenal, deriva de la vena supracardinal derecha. Luego, y por último, tenemos las afluentes de la vena cava inferior, que son venas parietales, son 4 venas lumbares, 2 venas frénicas inferiores. Y luego las venas viscerales, venas testicular y ovárica derecha, venas renales derecha e izquierda, vena suprarrenal derecha y venas hepáticas. Estas venas se describen con los órganos de los cuales se originan en el feto. La vena cava inferior recibe el ligamento venoso, conducto venoso de Arancio. Proviene de la vena umbilical que oblitera a partir del nacimiento. Muchas gracias.